Hola, hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Nada mal, nada mal. Estoy muy bien. Estoy muy bien. No estoy bien. No estoy bien. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? No mucho. No mucho. He estado muy ocupado. He estado muy ocupado. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Te veo pronto. Te veo pronto. Hasta mañana. Hasta mañana. Ciudate. Ciudate. Sí. Sí. No. No. Ok. Ok. ¿Qué esas? ¿Qué esas? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. De nada. Por favor. Por favor. Disculpe. Disculpe. Discúlpeme, ¿qué hora es? Discúlpeme, ¿qué hora es? Lo siento. Lo siento. No hay problema. No hay problema. No importa. No importa. ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas alemán?
¿Hablas alemán? Solo un poco. Solo un poco. No hablo alemán. No hablo alemán. Hablo inglés. Hablo inglés. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. No sé. No sé. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entiendo. Entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes hablar más lento, por favor? ¿Puedes hablar más lento, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy profesor. Soy profesor. Soy estudiante. Soy estudiante. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Nada mal. Nada mal. Estoy muy bien. Estoy muy bien. No estoy bien. No estoy bien. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué has estado haciendo?
¿Qué has estado haciendo? No mucho. No mucho. He estado muy ocupado. He estado muy ocupado. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Te veo pronto. Te veo pronto. Hasta mañana. Hasta mañana. Ciudate. Ciudate. Sí. Sí. No. No. Ok. Ok. Quizás. Quizás. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. De nada. Por favor. Por favor. Disculpe. Disculpe. Discúlpeme, ¿qué hora es? Discúlpeme, ¿qué hora es? Lo siento. Lo siento. No hay problema. No hay problema. No importa. No importa. ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas alemán? ¿Hablas alemán? Solo un poco. Solo un poco. No hablo alemán. No hablo alemán. Hablo inglés. Hablo inglés. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. No sé. No sé. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entiendo. Entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes hablar más lento, por favor? ¿Puedes hablar más lento, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy profesor. Soy profesor. Soy estudiante. Soy estudiante. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés.